Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos los que están ahí. Esto es Autores en Línea, como bien lo dice nuestro locutor. Un programa en donde todos los invitados tienen una misma característica y es que todos son autores, ya sea de cine, de radio, de televisión, de teatro, de nuevas tecnologías. Todos tienen esa particularidad y a la vez son todos muy diferentes, ya sea por su personalidad, pero también por la manera y la técnica en que escriben sus obras, ¿no? Tienen distintas maneras de acercarse a la dramaturgia, al guión. Es totalmente distinto escribir para radio que para cine. Y la verdad lo que intentamos desde el programa es acercar a los autores, a los nuevos autores también, ¿no? A los que se están formando, incluso algunos que tal vez están en duda, no saben si dedicarse a la escritura o no. Y bueno, y la verdad que siempre nos están amablemente consiguiendo las entrevistas y siempre nos están contando y explicando algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para aprender, por su experiencia, por su trayectoria. Algunos son muy jóvenes, otros con una vasta experiencia y muchos premiados también. Y la verdad, lo que nos interesa también es saber cómo hacer a partir de un guión, cómo hacer para llevarlo adelante, ¿no? A quién le acercamos el guión, por primera vez a quién le muestran el guión para ver si está bien o hay que hacer algún arreglo, si cuando escriben el guión piensan en los actores o los actores después es como que aparecen. La diferencia entre ser director y además guionista a simplemente ser guionista. La verdad son muchas las preguntas que hacemos, tal vez repetidas, pero que tienen múltiples respuestas, ¿no? Tal vez la pregunta sea la misma durante el programa, pero lo bueno es que la respuesta por lo general es diferente de acuerdo a cada autor. Y eso es lo bueno de hacer este programa, ¿no? Así que, bueno, justamente hablando de eso, hoy vamos a hablar con un gran músico, autor de música para teatro, que ya le vamos a dar la bienvenida. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, y tenemos en línea a Mariano Cosa, que Mariano es músico de teatro, es compositor, arreglador, guitarrista, es compositor de música para teatro, autor y además es director. Comenzó a componer música para teatro en 1982, ha realizado la música original de más de 90 puestas en escena junto a directores de distintas partes del mundo. Entre 1982 y 1991 en Buenos Aires trabajó en numerosas puestas en el ámbito oficial, esto es en el Teatro Nacional Cervantes, el Teatro Municipal General San Martín, el Centro Cultural General San Martín, la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, el Teatro Municipal Presidente Alvear y otros, ¿no? Así como otras tantas obras de teatro independientes y con diversos grupos de reconocida trayectoria. En el terreno de la dramaturgia incursionó con adaptaciones de textos clásicos como El enfermo imaginario, Otelo, Sueño de una noche de verano, Ubu Rey y La comedia de las equivocaciones. En el año 2008 recibe el premio de dramaturgia del Instituto Nacional de Teatro por la obra Spaghetti, escrita en colaboración con Gabriel Pasquini. Y desde el año 2008 es guionista para los canales Encuentro y Paca Paca, señales de TV del Ministerio de Educación, escribiendo para diversas series educativas de divulgación científica, artística. Estuvo más de 10 años trabajando, viviendo en México. En el 2017 estrena Coronado de Gloria como dramaturgo y músico bajo la dirección de Daniel Marcove.
y en el 2018 escribe y dirige Chocolate por la Noticia, un espectáculo con actrices y títeres sobre historias de mujeres argentinas en la época de la Revolución de Mayo. Y bueno, mucho más que nos va a contar ahora. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya contaste casi todo, así que... Sí, se me iba el programa leyendo tu currículum, la verdad. No, por favor, bueno. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar invitado con ustedes. Bueno, muchas gracias a vos también por aceptar la invitación. Mariano, bueno, me faltó decir que además sos el hijo de Tito Cosa, ¿no? Así es, efectivamente, es parte del currículum también. Claro, ahí es como que uno dice, ah, con razón, tan prolífico. Pero bueno, y hablando de eso, justamente de Tito, que le hicieron un homenaje hace poco en Argentores, escribieron una obra de teatro juntos por primera vez, ¿no? Sí, así fue, así fue. Contame de qué se trata la obra. Bueno, la obra es una propuesta muy extraña que se le ocurrió a él y que me convocó a mí justamente por la razón del tema de la obra. Él se le ocurrió un encuentro con entre un extraterrestre y un escritor, o sea, un extraterrestre de una civilización superior que abducía a un escritor de acá terrestre y al que se lo llevaba a su civilización. Entonces él me llamó una vez, un día, y me dijo, tengo una idea para escribir, te tengo que preguntar algunas cosas, porque a mí me gusta desde muy joven, desde chico, casi diría, la ciencia ficción, por un lado, y también la ciencia. Estuve a punto de estudiar física, siempre me interesó mucho la ciencia. Y entonces él me dijo, bueno, tengo esta idea, pero yo quisiera saber algunas cosas técnicas y del género como para poder meter más precisión. Y entonces, bueno, nada, nos juntamos un día, yo le empecé a contar, a charlar un poco, qué sé yo, y a partir de esa charla él me dijo, bueno, realmente mucha información, ¿por qué no la coescribimos juntos? Por primera vez esto fue hace 4 años. Yo ya había hecho música para un par de obras que él había escrito, pero esta, bueno, fue una sorpresa, y le dije, bueno, sí, claro, por supuesto, yo ya había trabajado, como vos mencionaste, escribiendo en coautoría con otras personas, él también trabajó mucho en coautoría, así que no fue un proceso para nada difícil. Bueno, y la obra se fue mutando, ¿no? Como siempre, la escritura teatral se fue convirtiendo en una especie de, lo terminamos llamando comedia filosófica, porque tenía un condimento humorístico muy, muy grande a partir del encuentro de estas dos civilizaciones, de la mirada de este extraterrestre de ver el mundo, que además descubrimos que era de una civilización muy avanzada, pero desgraciadamente neoliberal. Con todos los vicios que eso implica. Sí, tal cual. Por lo general Tito tiene sentido del humor, a pesar de que ha escrito cosas tremendas, ¿no? Pero tiene siempre algo de humor, ¿no? Siempre, sí. Diría que se apoya mucho en el humor, un humor que a veces es a partir de lo tragicómico, como decías, o de lo grotesco, o de lo sórdido incluso, ¿no? Pero que siempre es una mirada muy humorística, y como no puede ser de otra manera, esto resultó siendo una obra con mucho humor, dentro del contenido filosófico que tenía también, por supuesto. Sí, me gusta el título, es Solo queda rezar, es como la última opción que hay, ¿no? Exactamente, sobre todo de parte de dos ateos o agnósticos que somos él y yo. Claro. Solo queda rezar tiene mucha más significación. Sí. Claro. ¿Cómo era el momento o el proceso para escribir? ¿Arreglaban, no sé, ibas a un horario determinado, ibas todos los días a la casa de él o él a tu casa? ¿Cómo era eso? No, en general yo iba a la casa de él, nos juntábamos más o menos una vez por semana. En el medio cada cual en su casa escribía o tiraba algunas ideas o decía, bueno, puede haber un momento de esto, tiré una escena así. En un momento empezó a cobrar mucha importancia lo técnico, porque después empezamos a ver que parte de la dramaturgia tenía mucho que ver con lo visual, con crear un entorno que apoyara
cosa de especie de ciencia ficción. Bueno, pero sí, nos juntábamos más o menos una vez por semana y en el medio íbamos escribiendo. Y cuando llegábamos, nos encontrábamos, nos leíamos cosas, o nos las mandábamos previamente y ya las teníamos leídas, intercambiábamos ideas y se corregía en parte a eso. Claro, nos llevó más o menos un año porque no teníamos apuro, nadie que nos corriera, era un poco también el placer de hacerlo. Así que fue un proceso muy de ida y vuelta y muy enriquecedor para mí, imagínate, por supuesto. Claro, una experiencia única, ¿no? Sí, por supuesto, como lo puede ser para cualquiera, más allá de ser hijo, Sí. Pero bueno, escribir con una persona que tiene ese oficio, ese talento, esa mirada, yo decía hace poco, justamente en esto que mencionabas del homenaje que se le hizo hace poco, Sí. que es como escribir con red de protección, porque bueno, sabés que no te va a dejar pasar una, que lo que escribas, se lo lees y te va a decir, bueno, sí, no, mirá, pero acá esto no, o esto cambiale acá, o esto pues está bueno, pero hay que agrandarlo, bueno, Sí, sí. es una especie de... Y para él también lo que decías, ¿no? Que la ciencia ficción tanto no era su tema, y vos decís, mirá con todo lo que ha hecho Tito, que ahora es como que vos le estabas explicando un poco de la ciencia ficción, ¿no? Claro, exactamente, por eso era muy de ida y vuelta, porque no, pues, también él proponía cosas y yo le decía, bueno, pero mirá que en el mundo de la ciencia ficción esta idea está como más remanida, o como que esto se ha visto mucho, esto no, acá hay cosas interesantes que se pueden plantear a partir de distintos escritores o cineastas, o bueno, un mundo tan grande como el de la ciencia ficción y tan especializado por otro lado. Uh-huh. Sí, realmente era mucho lo que yo le aportaba en ese sentido, y lo interesante era cómo él lo recibía, lo asimilaba y le daba una vuelta dramática que realmente era muy que sumaba mucho a la dramaturgia del espectáculo. Qué bueno. Bueno, y esto lo habían estrenado en el 2020, creo que ahí fue que vino Sí, la pandemia, ¿no? justo, sí, lo estrenamos el 1 de febrero o el 2 de febrero del 2020, arrancó muy bien todo febrero y bueno, En marzo. ya de marzo no se pudieron hacer más funciones, desgraciadamente, por mucho tiempo, y ahora estamos a la espera de poder remontar. Lo que pasa es que, bueno, ha habido con la pandemia, por supuesto, una acumulación de espectáculos y Claro. en los teatros independientes, en el Teatro del Pueblo, que fue donde estrenamos, además de la disponibilidad de los actores, que por supuesto empezaron a hacer otras cosas, y bueno, estamos buscándole el espacio para darle el momento adecuado. Pero seguramente 2023 alguna función va a haber, seguramente. Seguramente, sí, por supuesto que sí, es el deseo y la esperanza de que... Entre paréntesis, qué lindo quedó el Teatro del Pueblo, ¿no? ¿Viste? Sí. Hermoso. También lo agarró la pandemia, porque claro. muy poco tiempo antes se había abierto a público, en noviembre del 19. Sí. De hecho, en febrero del 2020 estaban empezando la programación de todas las obras, y bueno, se tuvo que cerrar ahí al mes, fue una especie de catástrofe, pero bueno, sí, la verdad que el teatro está precioso, sí. Está muy lindo, tiene 2 salas, es un lugar maravilloso. Y me encanta que ya tiene el público que va siempre, o sea, no importa la obra que vaya, ya tiene como el público que va. Se entera ahí en la puerta que va a ir a ver, pero eso me encanta. Claro, incluso porque sabe que siempre va a haber cierto tipo de obras con una calidad enorme, de autores nacionales, claro. Con actores profesionales, es decir, tiene una tradición que viene de muy lejos y de mucho trabajo, ¿no? Sí, claro. Muchos autores y directores que han formado esa sala. Ahora, Mariano, contame cómo es posible que vos te dediques a la música teniendo a tu padre, escribiendo. ¿Cómo es eso? Bueno, no sé. Yo empecé a estudiar música de chico, muy irregularmente. Estudié a los 11 años, estudiaba violín, después estudié piano, después guitarra. Después, digamos, siempre tuve mucho gusto por la música, pero tuve también la suerte de empezar a estudiar guitarra con un gran músico que hacía música para teatro, hacía porque ya falleció, pero en esa época, en el año 81, 82, que era Jorge Valcarcel, un gran músico de teatro, sí, que hizo grandes obras y que trabajó mucho con mi viejo, con
muchos autores nacionales con grandes directores, Omar Grasso, Villanueva Cose, Rubén Correa, y yo empecé a estudiar con él guitarra específicamente, no otra cosa, pero a partir de estudiar con él, que hacía música para teatro, me metí finalmente en el año 82, me propuso él estar como guitarrista en una obra de teatro de música que él había compuesto, y bueno, a partir de ahí empecé a hacer casi exclusivamente música en teatro o para teatro cuando empecé a componer. Pero bueno, siempre estuve muy ligado al teatro, así que fue como una combinación casi inevitable, te diría. Sí, sí. Y cuando tenés que componer, te muestran, no sé, te dan el guión de una obra, ¿por dónde empezás? ¿Cómo te dicen, bueno, mira, necesito la música para esta obra de teatro? ¿Lees el guión? Sí, ¿Cómo empieza la composición? Lo primero para mí es leer la obra varias veces. Yo también estoy muy acostumbrado a leer teatro desde chico, te diría, y a escuchar lecturas de teatro. Cuando era chico se leían, los autores se leían obras en casa entre ellos para cotejar, para sumar, para criticar. Entonces yo escuchaba mucho teatro leído, así que parto siempre de la lectura. Y después fundamental, bueno, de empezar a hacer un acuerdo con el director, que es básicamente la persona que le da el criterio estético a la obra, y después yo necesito ver ensayos, ver a los actores probando, ensayando, aunque no sean ensayos ya definitivos de montaje, sino me gusta ver incluso los primeros ensayos, y después ir viendo también parte del proceso, y en base a esto que veo, a las sensaciones que me provoca, al ritmo que va teniendo, al estilo, al tono, al ritmo del texto y de las escenas, ir buscando su correlato dramático en lo posible, tratando de aportar una narrativa extra dentro de lo posible. A veces se da más y a veces menos, ¿no? A veces se trata de una cosa un poco más incidental y bueno, es simplemente estar en el estilo y en el ritmo, y a veces se tiene mucha más incidencia en el desarrollo dramático de la obra, que es cuando es más lindo, digamos, ¿no? Claro. Así que bueno. ¿Y por lo general componés con piano o con guitarra? Más con piano, porque bueno, el piano es un instrumento más completo, sobre todo cuando uno piensa en orquestación, en instrumentación y todo eso, pero de repente algunas cosas, cuando me ha tocado hacer canciones, por ejemplo, para espectáculos, suelo empezar más con la guitarra. Depende. ¿Se te ocurrió en algún momento hacer comedia musical, digamos, todo música? He hecho espectáculos teatrales con música, con mucha música algunas, pero nunca musicales en el sentido de lo que uno entiende como los musicales, ¿no? Es esta especie de óperas cantadas donde casi la mayor parte del texto es cantado. Debo decir que es un género que no me seduce del todo, pero sí he hecho cosas con mucha música, digamos, incluso donde los actores han tocado música. Hicimos hace más de 10 años una versión de Sueño de una noche de verano con 14 actores en teatro independiente, un delirio, pero donde todos los actores tocaban algún instrumento. Qué bárbaro. Desde el más sencillo hasta alguno más complejo, y entonces todo el tiempo los actores que no estaban actuando estaban tocando, era una experiencia sobre todo muy interesante. Sí. ¿Y te gusta la experiencia de tocar en vivo ahí durante la función? Sí, lo he hecho muchísimo y lo disfruto muchísimo. De hecho, eso fue lo que empecé haciendo, ¿no? En el año 82, una versión de Yerma de García Lorca, dirigida por Alberto Rubinstein. Yo tocaba en vivo la música que había compuesto Jorge Valcarcel, como mencionaba antes. Sí. Y estaba todo el tiempo en escena. Es decir, un espectáculo que duraba 1 hora y media, y yo estaba todo el tiempo sentado en escena tocando la guitarra. Y en otros me ha tocado incluso hasta tocar casi actuando, diría, ¿no? Y es algo que es muy disfrutable.
Ah, o sea, estabas como personificado, digamos. Claro, sí, 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 exactamente. Claro. Bueno, de hecho, bueno, en esto vos mencionabas en el currículum que yo viví muchos años en México Sí. y en una versión de un clásico del Siglo de Oro, yo estaba como guitarrista, pero hacía un personaje que era un guitarrista, que hacía comentarios musicales sobre la obra o cantaba algunas estrofas, pero también tenía textos. Ajá. Y después hice otro espectáculo, un espectáculo acá en Argentina, en Buenos Aires, con títeres, donde yo era un guitarrista que digamos, estaba todo el tiempo a la vista y era un personaje guitarrista, un personaje que venía a dar un concierto de guitarra y era intervenido por distintos extraños títeres que surgían de lugares insólitos e interactuaban con este personaje. Era una experiencia hermosa, disfrutable también, que nos llevó a viajar incluso por todo el mundo también. Sí, esa es la obra Spaghetti, ¿era? No, esa No. fue Manifonía, hacer un Ah, espectáculo para todo público, pero sí. pensado para chicos, un espectáculo sin texto, donde solo la música contaba la acción y musicalizaba la acción de lo que pasaba, pero como no tenía texto, te decía, bueno, lo llegamos a hacer incluso en China, fuimos 2 veces a China con ese espectáculo y fue una experiencia increíble. Qué bueno eso. Sí, sí, sí. Casi impensado. Hay varias obras que has hecho para chicos, Sí. bueno, y también estuviste en el canal Encuentro. ¿Es más difícil hacer música para niños? Y sí, hacer música y teatro para chicos yo creo que sí es más difícil porque uno tiene que tener muchos más elementos en cuenta de los que tiene cuando se dirige a un público en general, digamos. No sé, ahora no, pero cuando yo era joven y se usaba mucho que la gente con menos experiencia hiciera teatro para chicos o música para chicos, y cosa que a mí me parece totalmente errado. O sea, creo que primero hay que saber hacer muy bien el trabajo y tener muy claros los criterios, los códigos, los discursos, y después poder hacer de todo, teatro, literatura, música para chicos, lo que sea, porque bueno, es un público que requiere de mucho más cuidado, de mucho más rigor en el discurso, en lo que se dice, en lo que uno pretende que le llegue al espectador, y que además en el caso del teatro comercial, digamos, no comercial por los teatros comerciales, sino el teatro que se muestra, que vende una entrada, digamos, es un público mixto, porque una parte del público son chicos, otra parte son adultos, y bueno, lo ideal es que se la pasen bien todos. Ah, ¿No? claro, sí, sí. Pero tenés razón, antiguamente se decía, bueno, haciendo algo para chicos, como algo menor, ¿viste? Claro, exacto. Es verdad. Ahora no, ahora No, realmente hay mucha gente, o sea, la gente más talentosa hace espectáculos, comedias infantiles para chicos, teatro para chicos, actores talentosísimos, músicos grandísimos, mm, y está mucho más profesionalizado en ese sentido la labor, y además, bueno, se ha hecho mucha literatura para chicos con gente especializada, con escritores que son pedagogos a la vez, que son docentes. Antes era mucho más informal, si buscamos una palabra sí, delicada. sí. Vos hiciste en el 2019 el Fausto Criollo Ah, sí. en el Centro de la Cooperación, ¿no? Y ahí me llamó la atención porque ahí vas al folclore, es un espectáculo folclórico operístico, ¿no? Era, Sí, en este caso justamente yo no hice la música, ah, pero es un espectáculo que partió de la música. Yo estaba en contacto con el autor de la obra, digamos, que se llama Mario Esteban, que es un sí. director coral grandísimo, un gran compositor de música coral, y él se le ocurrió hacer una especie de opereta folclórica con la música, con el texto del Fausto Criollo, Uh-huh. de Estanislao del Campo. Entonces hizo una serie de 20 canciones, cada una con un ritmo de un lugar del país, con un chamamé, una chamarrita, una chacarera trunca, un cielito, así
de distintas partes del Fausto criollo. Y él lo tenía esto como obra musical únicamente. Y me dijo, a mí me parece que esto se podría hacer un espectáculo, pero si lo hacemos con títeres. Y entonces ahí empezamos a pensar, bueno, yo como director, con un grupo de titiriteros y titiriteras, en una puesta en escena donde el texto fuera propiamente la música cantada, por eso era como una opereta, porque Claro. prácticamente era todo cantado. Le insertamos algunos textos de los gauchos que cuentan la historia, y se armó una especie de Teatro Colón en miniatura, donde, porque, o sea, estaban los tres mundos, el Fausto criollo, el Estanislao del Campo, el de Goethe y la representación en el Teatro Colón, que es lo que ve el personaje de Estanislao del Campo. Claro. Así que fue una experiencia lindísima, no específicamente para chicos, era más bien para adultos que podían ver los chicos, pero bueno, fue una experiencia maravillosa, más porque eran 8 cantantes, 4 músicos, 4 titiriteros, un delirio de talento y de gente ahí participando, que era un espectáculo muy lindo, tuvo muy buena recepción ahí en el Centro de la Cooperación, y de hecho fue premiado por la música, porque fue un trabajo espectacular. Mariano, vos por lo general componés casi todos los días, ¿se te ocurre, te sentás al piano a componer o no? No, te diría que la verdad que me siento a componer cuando tengo que hacerlo por trabajo, salvo alguna vez, y a veces uno está como inspirado. De hacer algo muy inspirado y decís, ay, qué lindo esto, lo voy a hacer, lo grabo, ahora que tenemos las computadoras y la posibilidad de grabar todo así más o menos rápido, aunque sea caseramente, y queda ahí por ahí, después eso se utiliza en algo, pero no es algo que yo haga todos los días, así, digamos, me levanto y hoy voy a componer, no, más bien es cuando es parte del trabajo, del teatro o de alguna otra cosa. Por lo general, cuando te sentás a componer, digamos, la canción o la obra es como que tiene el comienzo, la parte fuerte, después el final. ¿Solés empezar por algún lugar en especial o es como que todo te va llevando? Y depende qué es, esos procesos creativos suelen ser muy raros y personales y variables también, ¿no? Hay obras, por ejemplo, con el caso de la música para teatro, hay obras donde un texto, a veces el movimiento de un personaje, la forma de caminar, te sugieren una cosa, una melodía juguetona. Generalmente yo suelo a partir de las melodías, pocas veces de lo climático, ¿no? De lo armónico, de lo más... Pero, no sé, después trato de buscar texturas que tengan que ver con la obra, sonoridades, si voy a usar instrumentos, o si es un piano, si es un viento, o a veces partir de sonoridades distintas, ¿no? También, cosa que ahora se explora mucho, no ahora, digo, desde hace mucho, pero es más usual esto, a partir de sonoridades extrañas, cosa que yo hice en Solo queda rezar, donde también hice la música, además del texto. Sí, eso no te lo ibas a perder. No, por supuesto, claro. Y además siendo ciencia ficción, escuchá, claro. Tenemos tantos referentes, pero bueno, ahí partí, por ejemplo, de distintas sonoridades. En otra obra de mi viejo que hice la música, en el Teatro Cervantes, que es una obra que se llamaba Un hombre equivocado, versión teatral de la película El arreglo, que se había hecho en los años 80. Hay todo un tema con el agua, ¿no? Con el acceso al agua que un barrio tiene, que de un lado lo tienen y del otro no, bueno, y todo lo que eso genera. Pero ahí, por ejemplo, partí de todos sonidos acuáticos, acuáticos tanto del agua en sí misma como del agua corriendo por tuberías. Y eso dio toda una musicalidad que fue surgiendo, o sea, digamos, yo dije, a ver, ¿qué pasa con esto? Y fue una especie de experimento que creo que terminó bien, era muy adecuado a la obra. Qué bueno, quisiera escuchar eso.
Bueno, Me lo estoy imaginando, claro. El sonido del agua por distintos aspectos, por una tubería o del río o lo que sea, ¿no? claro, exactamente, sí, sí, sí. Entonces tenía desde sonidos de agua natural corriendo hasta sonidos de tuberías secas también, crujientes, Mm. y todo eso como soporte de una cosa que después tenía su armonía y hasta su ligera melodía, que no era específicamente lo más relevante, porque lo más importante era la textura, pero sí, todo partió del agua justamente porque es el tema central de la obra. Digamos. Vos, Bueno, el tema, pero sí. no, perdón, cuando estabas en México trabajabas mucho en radio también, ¿no? Hice bastante radio, sí, sí, sí. No yo como No, no, como, locutor. sí, sí, en música me refiero. Sí, sí, en música y radioteatro también Eso. hice. Mm. Claro, y Hice ahí se algunas. usa mucho los efectos musicales, ¿no? Los Sí, efectos claro, sonoros. fundamental. Efectos sonoros y musicales y ambientales para complementar todo lo que no se ve, digamos, ¿no? Que justamente, que es lo maravilloso que tiene la radio. Claro, tal cual, tal cual. En México se sigue desarrollando mucho eso, o sea, en Argentina hay una parte que sigue con el radioteatro, bueno, Radio Nacional, pero Claro. es como que pienso yo, ¿no? Que habría que ayornarlo un poco o darle otra más vitalidad, ¿no? Me Bueno, refiero al sí, viste que radioteatro. ahora está el podcast Sí. y hay grandes trabajos de ficción en podcast, de aquí, de México, de Chile, de Colombia, de España, que de alguna manera, a mi entender, están como reversionando el radioteatro, porque si bien no tiene el formato exacto de lo que era el radioteatro tradicional, pero evidentemente surgen de ahí y te cuentan historias a partir de lo sonoro, muy, muy interesantes. Y el podcast es algo que está teniendo mucha difusión, es una especie de evolución, digamos, paralela, no que reemplace, pero sí una evolución de la radio, que me parece que es muy interesante y muy para tener en cuenta porque evidentemente la radio es algo que no nos va a abandonar, ¿no? No, claro, pero está bueno también, ¿no? Lo del podcast. Como que también la radio siempre se caracterizó por eso de tener el tiempo, ¿no? Claro. De ser más relajado. Y el podcast vuelve con eso del tiempo. Es como que a lo mejor haces un podcast por semana, No. con toda la producción. La verdad, sí. Sí, sí, además los medios de producción, viste, son más accesibles ahora, sobre todo una cosa Mm. que es absolutamente sonora, ahí está mucho más facilitado, digamos, con la tecnología, y bueno, y eso hace que también la gente se pueda dar mucha más libertad al hacer un podcast, teniendo los medios y los recursos para poder hacerlo con el tiempo que se requiera, exactamente, lo que Claro. vos decías del tiempo. Sí. Bueno, Mariano, vamos a ver, solo queda rezar, seguramente en la agenda del 2023 va a estar en el Teatro del Pueblo en algún momento. Esperemos que sí, no te lo puedo asegurar No, ahora, no, pero no. sí es la idea. Pero me imagino que ahora debéis estar con algo, escribiendo, haciendo algo para el verano o para... No, para el verano no tanto. Estoy trabajando en un par de textos ahora, Ah. para desarrollar el año que viene, para empezar seguramente a trabajar a principios de año, febrero, marzo, pero bueno, todavía hay que darle al texto para tener algo para empezar, pero sí, son un par de proyectos interesantes de teatro Sí. exclusivamente, uno más de teatro con títeres, no específicamente para chicos, y otro con actores clown, sobre todo. Ah, qué bueno. Sí. Ahí la música es muy importante, ¿no? Cuando hacen También, la mímica y eso, supuesto. sí. Vos, Sí, yo creo que ya teatro y música están, sobre todo en el teatro que se hace acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo están muy ligados y muy incorporados. Hay muchos músicos que se dedican, no sé si exclusivamente, pero se dedican con asiduidad al teatro, a diferencia de
cuando yo empecé, que te digo, realmente éramos 5 o 6 los que hacemos música para teatro, ahora hay una corriente espectacular. Sí, sí. Vos, por lo general, ¿qué música te gusta escuchar en tu casa, digamos? Me refiero. Soy muy volátil, digamos. Por ejemplo, la música clásica me gusta mucho, y desde pasar por el tango, los boleros, el jazz, y hasta el rock de los 70, por ejemplo, me fascina también, nacional e internacional. Bueno, ahí sí tenés una amplitud enorme, ¿no? Sí, por eso. Es increíble lo que se puede escuchar, y uno no le alcanza el tiempo para escuchar todo, ¿no? No, claro, hay tanto y tanta difusión justamente a partir de las redes, de la tecnología, Sí. La radio, Spotify, bueno, todas estas cosas. Sí. Pero bueno, evidentemente te gusta actualizarte, estar ahí con las nuevas tecnologías, la ciencia ficción. La verdad es un gran combo el que estás haciendo, ¿no? Con tu carrera. No, sí, de hecho, bueno, son cosas que se van juntando a lo largo de la vida, viste, que parece que no tienen contacto unas con otras, y con los años. Yo ahora, de hecho, estoy trabajando en Argentores, Sí. en el Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías. Ah, muy bien. Sí, ya hace unos 3 años que estoy ahí acompañando a un grupo que viene hace muchos más años trabajando. Pero es súper interesante eso, porque no sabíamos nosotros que éramos autores, algunos que trabajan en las nuevas tecnologías, que escriben, no sé, un podcast, por ejemplo. Claro. Claro, el podcast, bueno, hablar de todo lo que son redes, plataformas, Sí. de difusión, hasta el teatro en streaming que se empezó a dar durante la pandemia, fue todo una cosa a analizar y asesorar. Nuestro trabajo es asesorar a la mesa directiva de Argentores y a los consejos profesionales de televisión, radio, teatro, cine, Claro. sobre cómo va avanzando, evolucionando, qué cosas van apareciendo, qué plataformas nuevas, el streaming, los podcasts, y como son nuevas tecnologías, siempre va a haber algo nuevo que va a venir, así que bueno, acá estamos estudiando un poquito el metaverso, ¿no? La inteligencia artificial, todo esto que está apenas surgiendo, pero que en un momento va a ser. Bueno, el otro día vi lo de inteligencia artificial, es un software, un programa en donde vos pones una pregunta, por ejemplo, si yo digo, ¿quién es Mariano Cosa? Y en cuestión de 10 segundos busca todo lo que hay en Wikipedia, en todo lo que hay en Google, pero 10 segundos te digo, y me aparece todo lo que hay. Y no solo eso, perdón que te interrumpa, sino que hay un programa de acceso público y gratuito, al que vos le decís, quiero que me escribas, esto es idea de un amigo mío del Consejo de Nuevas Tecnologías, un poema al estilo de Jorge Luis Borges sobre una hormiga que se encuentra con un terrón de azúcar. Sí. Y escribe, la inteligencia artificial escribe un poema a lo que ella supone que es al estilo de Borges de esta historia, y lo escribe después bien, mal, perfectible, pero lo hace, y lo hace de la nada. Sí, es el mismo software que yo te digo, es increíble, es increíble. Sí, el OpenAI. Sí, ese. Exacto. La verdad que... Bueno, imagínate si esto llega a escribir un guión para cine en algún futuro, bueno, vamos a tener que empezar a pensar de quién son los derechos de autor. Sí, ahí se complica. El programa, del dueño de la máquina, del que le pidió la idea, bueno. Sí, porque esto en realidad es una recopilación de varias cosas que están dentro de la web, así que hay un autor en cada pedacito. Sí, está complicado. Pero es un autor colectivo en todo caso, es muy complejo. Un cadáver exquisito sería. Exactamente, sí. Pero evoluciona muy rápido, eso es lo peligroso, lo que hay que atender, porque es una inteligencia artificial y aprende de sí misma y de lo que le vamos alimentando, entonces... Sí, qué apasionante. Bueno, me encanta esa faceta, esa tarea que tenés ahí en el Consejo. Más adelante vamos a hablar un poco más extenso sobre el tema. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias por la invitación nuevamente. No, por nada, un saludo a tu padre. Un saludo a tu padre. Muchas gracias. Un beso, adiós. Muy bien.
Bueno, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con otro autor o autora en Autores en Línea. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.